¿Eres un usuario básico, independiente o competente? ¿Con qué grado de dominio usas el español? Hola, ¿qué tal? Esto es Espacio ELEX y yo soy Paula, profesora de español. Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, un estándar europeo que define la competencia comunicativa en una lengua, los niveles más altos, los niveles que consideraríamos avanzados o superiores, son los niveles C. Los niveles C son los niveles más altos a los que podemos llegar en nuestra competencia comunicativa. El nivel C1 se denomina dominio operativo eficaz y el nivel C2 se denomina maestría. Estos niveles son muy difíciles de alcanzar si no tenemos una formación académica o superior en nuestra propia lengua, en nuestra lengua materna. Es decir, no es suficiente con ser nativo. Tener un nivel C implica que podemos usar la lengua en ámbitos académicos y profesionales con un alto grado de fluidez, de precisión y de propiedad. Y por supuesto puede alcanzarse en una segunda lengua aunque no seamos nativos. En el vídeo de hoy os propongo que realicéis un pequeño test de nivel C. Al igual que otros test que aparecen en el canal, este test solo mide conocimientos lingüísticos, conocimientos gramaticales y conocimientos léxicos. No mide destrezas comunicativas, comprensión y expresión tanto orales como escritas. Por tanto, no se trata de una evaluación completa, sino simplemente orientativa de vuestro nivel. ¿Os animáis a hacerlo? Pues coged papel y lápiz y adelante. El test consta de 12 preguntas con 3 opciones de respuesta cada una de ellas y tenéis 5 segundos para contestar, aunque siempre podéis pausar el vídeo si necesitáis más tiempo. Comenzamos con la pregunta número 1. Esta casa tiene un aislamiento pésimo. Hace un frío que... Hace un frío que para qué. Con las construcciones coloquiales que para qué o que no veas, expresamos que algo tiene un grado muy alto. Es decir, si digo hace un frío que para qué o hace un frío que no veas, lo que quiero decir es que hace mucho frío. Sacando ese tema estás poniendo el en la llaga, así que no lo hagas. Sacando ese tema estás poniendo el dedo en la llaga. La expresión coloquial poner el dedo en la llaga significa hablarle a alguien de un tema que le resulta muy difícil o muy doloroso, puesto que la palabra llaga es un tipo de herida. Estamos poniendo el dedo en la herida, en algo que duele. La asistencia sanitaria de la Seguridad Social tiene por objeto de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar la salud de sus beneficiarios. Tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos. Las palabras préstamo y prestación derivan del verbo prestar. Solemos utilizar préstamo para prestar cosas como un libro, dinero, etc. Y la palabra prestación para prestar servicios, ayuda, etc. En cambio, la palabra prestancia tiene un significado totalmente distinto. La usamos para hablar del aspecto distinguido o elegante de una persona o de la excelencia o superioridad de una cosa. Los testigos confirmaron que el ladrón había estado por el barrio la semana anterior a los robos. El ladrón había estado merodeando por el barrio la semana anterior a los robos. El verbo adecuado en este contexto es merodear, pues significa andar por los alrededores de un sitio, de un lugar, con malas intenciones, con malos fines. No te imaginas lo poco que me ha costado el apartamento. Es una auténtica inmobiliaria. Es una auténtica ganga inmobiliaria. Usamos la palabra ganga en el español de España para hablar de algo que se adquiere por un precio muy inferior
al que le corresponde, es decir, para algo que nos ha costado muy poco dinero, que nos ha salido muy barato. ¿Has visto mi móvil? Pues no. ¿Te lo has dejado en el coche? Ve a mirar por si acaso. Pues no. Lo mismo te lo has dejado en el coche. Ve a mirar por si acaso. Para expresar probabilidad podemos usar en español lo mismo o igual. Cuidado, no al igual, solo igual. Lo mismo te lo has dejado en el coche, igual te lo has dejado en el coche. Lo que queremos decir es probablemente te lo has dejado en el coche, quizá te lo has dejado en el coche. En cambio, el adverbio mismamente tiene un significado distinto, significa justamente. Si bien las cifras de ocupación laboral de manera significativa, la situación sigue siendo alarmante. Si bien las cifras de ocupación laboral han mejorado de manera significativa, la situación sigue siendo alarmante. Si bien es una locución concesiva que usamos para expresar un obstáculo o una dificultad, es equivalente a aunque, pero a diferencia de aunque, solo puede construirse con indicativo, no con subjuntivo. No vuelvas a llegar tan tarde que me tienes siempre con el alma, por lo menos avísame para que esté tranquila. No vuelvas a llegar tan tarde que me tienes siempre con el alma en vilo. La expresión tener con el alma en vilo o tener en vilo a alguien significa tener a alguien muy preocupado. La habitación de mi hijo está siempre, no hay quien entre. La habitación de mi hijo está siempre patas arriba, no hay quien entre. La expresión coloquial adecuada en este contexto es patas arriba. Estar patas arriba significa estar muy desordenado. Durante la reunión se negó a pronunciarse sobre un tema tan polémico. Su silencio. Se negó a pronunciarse sobre un tema tan polémico, de ahí su silencio. La locución de ahí con un sustantivo o de ahí que con un verbo, normalmente en subjuntivo, nos permite expresar una consecuencia que se deduce, que se deriva de lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, de ahí viene su silencio. De ahí que estuviera en silencio. De ahí se deriva el hecho de que estuviera en silencio. Sé un poco más honesto y no vayas listo con nosotros, que no somos tan ingenuos. Y no vayas de listo con nosotros, que no somos tan ingenuos. La expresión coloquial ir de listo, ir de más un adjetivo, ir de listo, ir de bueno, etc., expresa que estamos mostrando un comportamiento o una actitud que no nos son propios, que no nos corresponden. Es decir, que estamos fingiendo. Es muy parecida, es muy similar a la expresión dárselas de algo, dárselas de listo, dárselas de bueno. El matiz es un poquito distinto. Dárselas de algo significa que estamos presumiendo de una determinada cualidad, de una determinada característica. Y terminamos con la pregunta 12. Con este calor es imposible trabajar. ¿Quién estará ahora en la playa? ¿Quién pudiera estar ahora en la playa? Con la construcción quién más imperfecto de subjuntivo expresamos un deseo que es muy difícil de realizar.
La construcción también se puede usar con pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Quién hubiera podido ir a la playa? ¿Quién hubiera podido estar en la playa? ¿Qué tal os ha ido? Espero que muy bien. Os animo como siempre a compartir vuestros resultados y a plantear cualquier duda que os siga quedando a pesar de las explicaciones que aparecen en cada pregunta. Y nada más, espero veros muy pronto aquí en otro vídeo de Espacio Elex.